Solo estaba coqueteando, dijo ella. El jefe de la mafia apretó su vaso y la empujó contra la pared. El aire dentro del salón de Rossi siempre olía a errores caros. Era una mezcla de caoba envejecida, bourbon de primera calidad y el perfume empalagoso característico de las mujeres que se esforzaban demasiado por llamar la atención de hombres que no querían ser encontrados. Lena Caro conocía bien ese aroma. Se había adherido a su cabello y a su uniforme durante los últimos 6 meses, impregnando sus poros hasta que sintió que no podía eliminarlo, por más caliente que pusiera el agua de la ducha. Eran casi las 2 de la madrugada de un martes. Sin embargo, el salón seguía vibrando con una energía sutil y vibrante. La iluminación era intencionadamente tenue, con apliques ámbar que proyectaban sombras largas y favorecedoras sobre los rostros de la élite de la ciudad. Políticos, empresarios de moral relajada y algún que otro gran apostador de fuera de la ciudad llenaban los sillones de terciopelo. Sus voces formaban un murmullo bajo el lento y triste sonido del saxofón que sonaba por los altavoces. Lena ajustó la bandeja, que sostenía en equilibrio con la mano izquierda, con un dolor sordo en la muñeca que había comenzado 3 horas antes. Tenía 24 años, pero en noches como esta se sentía como si tuviera 50. Se apartó un mechón de pelo oscuro detrás de la oreja y sus ojos recorrieron la sala con la eficiencia de alguien que depende de las propinas para pagar el alquiler. Era buena en eso. Tenía la lengua afilada cuando era necesario, era invisible cuando la situación lo requería y lo suficientemente encantadora como para hacer que un hombre gastara $50 en una bebida que ni siquiera le gustaba. Pero esa noche, el ambiente parecía más pesado de lo habitual. El aire era denso, cargado de electricidad estática que le erizaba el vello de los brazos. La causa de esa tensión estaba sentada en la cabina privada al fondo de la sala, ligeramente elevada por encima del resto del suelo, como un trono que dominaba un reino de necios. Dario Viscari, el propietario del Rossi's Lounge, pues era una leyenda en Elmera. La gente susurraba su nombre con temor y reverencia, pero rara vez lo veían. Era la sombra detrás del horizonte de la ciudad, el hombre que movía piezas en un tablero que Lena ni siquiera podía ver. Por lo general, la cabina privada permanecía vacía, un vacío oscuro que recordaba a todos quién estaba realmente al mando. Pero esa noche, él estaba allí. Lena intentó no mirarlo, pero era como intentar no mirar a un tigre sentado sin ataduras en la esquina de una sala de estar. Dario era un ejemplo de elegancia letal. Llevaba un traje que costaba más de lo que Lena ganaría en 5 años. La tela era de color gris carbón y estaba cortada para ajustarse a los anchos hombros que soportaban el peso de un imperio. Tenía el pelo oscuro, peinado hacia atrás, y un rostro demasiado duro para ser clásico, pero demasiado llamativo como para apartar la mirada. Tenía una cicatriz, tenue y dentada, que le recorría la mandíbula. Un recordatorio permanente de que la violencia que ejercía no era teórica. No bebía, no hablaba. Simplemente observaba. Sus ojos oscuros, fríos e indescifrables, recorrieron la sala con una quietud depredadora. Cada vez que Lena pasaba por delante de su línea de visión, sentía un escalofrío fantasmal recorriendo su espina dorsal, como si él hubiera extendido físicamente la mano y le hubiera rozado la piel. Se sacudió esa sensación. Tenía trabajo que hacer. «Disculpa, cariño», dijo una voz, suave y melosa. Lena se giró, esbozando una sonrisa brillante y profesional en su rostro. El hombre de la mesa 4 era nuevo. Era guapo, en el sentido convencional y refinado, con cabello rubio, un traje caro pero que no le quedaba bien, y una sonrisa que sugería que estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. Llevaba una hora observándola, pidiendo whisky y dejando generosas propinas en efectivo sobre la mesa cada vez que ella recogía una servilleta. «¿Qué le sirvo?», preguntó Lena, acercándose a la mesa. Mantuvo una postura relajada, con la cadera ligeramente ladeada. Era parte del juego. Hacerles sentir especiales, hacerles sentir vistos, y así vaciarían sus carteras. «Creo que ya he terminado con el whisky», dijo el hombre, recostándose y apoyando un brazo sobre la tapicería de terciopelo.
La miró de arriba abajo, deteniéndose en la curva de su cintura, donde se ataba el delantal. Esperaba una recomendación, algo dulce, pero con un toque como el tuyo. Lena no puso los ojos en blanco, aunque tenía muchas ganas de hacerlo. En lugar de eso, soltó una risa suave y entrecortada, inclinando la cabeza. Creo que ya has tenido suficiente fuerza para una noche, bromeó bajando el tono de voz una octava. Extendió la mano y le rozó ligeramente con los dedos la tela de la chaqueta del traje, justo por encima del codo. Era un movimiento calculado, un coqueteo inofensivo diseñado para calmar su ego y aumentar el porcentaje de la propina. ¿Qué tal agua? Y quizá vuelva a verte dentro de 20 minutos. El hombre sonrió, claramente encantado por el contacto. Eres dura, dijo, inclinándose hacia ella. Me gusta eso. ¿Cómo te llamas? No veo ninguna etiqueta. Me llamo Lena, dijo ella, retirando la mano lentamente y dejando que sus dedos se arrastraran durante una fracción de segundo. Y solo soy dura con los que me gustan. Era mentira, todo era mentira. Estaba agotada, tenía ampollas en los pies y lo único que quería era irse a casa, comer las sobras frías y dormir durante 12 horas. Pero el hombre sonrió radiante y fue a buscar su cartera al otro lado de la sala. La temperatura pareció bajar 10 grados. En la mesa elevada, Dario Vascari se había quedado completamente inmóvil. Su mano, que descansaba sin fuerza alrededor de un vaso de cristal con agua con gas, se tensó. Los nudillos se le pusieron blancos y el pesado vaso crujió bajo la repentina y enorme presión de su agarre. Observó a Lena, su empleada, una mujer a la que se había propuesto ignorar durante meses, riendo en la mesa del desconocido. Vio cómo su mano tocaba el brazo del hombre. Vio la inclinación de su cabeza, la dulzura de sus ojos, que sabía que era fingida, pero que, aún así, odiaba. Un calor oscuro e irracional se encendió en su pecho. Era un ardor sordo que comenzaba en sus entrañas y se elevaba como humo. No conocía a ese hombre. No le importaba a ese hombre. Pero verlo sonreír a Lena, verlo disfrutar de la calidez de su atención, despertó algo posesivo y feo dentro de Dario. Era un sentimiento que no había experimentado en años. Un instinto primitivo que le decía, es mía. Ella no le pertenecía. Sabía que era una camarera. Ella era una empleada. Era una civil que no tenía por qué estar en su campo de visión. Pero esa noche la lógica le fallaba. La bestia dentro de su pecho sacudía su jaula, exigiendo sangre. En la pista de baile, la interacción en la mesa 4 cambió. El hombre, envalentonado por el coqueteo de Lena, extendió la mano. Su mano no fue suave. Agarró la muñeca de Lena con los dedos, con tanta fuerza que le dejó la piel blanca. No te vayas todavía, Lena. El hombre balbuceó ligeramente, su encanto disolviéndose en prepotencia. Siéntate, tómate una copa conmigo, te pagaré por tu tiempo. Demonios, te pagaré por todo tu turno. La sonrisa de Lena se desvaneció. La máscara profesional se deslizó, revelando a la mujer aguda y molesta que había debajo. Ella tiró de su muñeca, pero él la sujetó con fuerza. Señor, no puedo hacer eso. Estoy trabajando. Por favor, suélteme. Vamos, insistió el hombre, acercándola más a él. Ahora estaba montando una escena, alzando la voz. No seas tan provocadora. Hace un segundo me estabas tocando. ¿Quieres esto? El pánico se apoderó del pecho de Lena, ardiente y agudo. Estaba acostumbrada a los borrachos, pero esto era diferente. Había un brillo en los ojos del hombre que delataba su negativa a aceptar un no por respuesta. Ella plantó los pies, dispuesta a intensificar la discusión, dispuesta a gritar si era necesario. «He dicho que me sueltes», espetó, con voz que había perdido toda su suavidad. Antes de que el hombre pudiera responder, una sombra se cernió sobre la mesa. No era solo una sombra, era un vacío que bloqueaba la luz ámbar del salón. El aire a su alrededor pareció desvanecerse, succionado por el vacío de la presencia que acababa de llegar. Dario Vascari estaba allí de pie. No miró a Lena. Su mirada estaba fija por completo en el hombre que le sujetaba la muñeca. El rostro de Dario era una máscara de piedra, desprovisto de ira, desprovisto de piedad.
Era el rostro de un hombre que podía acabar con una vida con la misma facilidad con la que firmaba un cheque. «Suéltala», dijo Dario. Su voz no era alta. Era un murmullo grave, una vibración que parecía resonar en los huesos de todos los que se encontraban en un radio de 3 metros. Era una orden, absoluta y definitiva. El cliente levantó la vista y una expresión de irritación se dibujó en su rostro antes de que lo reconociera. El color se le escapó de las mejillas al instante. La arrogancia que había mostrado hacía un momento se evaporó, sustituida por el miedo primitivo de una presa que se da cuenta de que ha pisado una ramita en la guarida de un león. Los dedos del hombre se abrieron de golpe, soltando a Lena como si su piel se hubiera convertido de repente en hierro al rojo vivo. «Señor Viscari», tartamudeó el hombre, levantándose a medias de su asiento, con las manos temblorosas. «Yo no me había dado cuenta de que solo estábamos conversando. Ha sido un malentendido». Dario no parpadeó, no se movió, simplemente se quedó mirando, y su silencio se prolongó hasta hacerse insoportable. «Está tocando mi bastón», dijo Dario, con voz sin inflexión. «Está montando un escándalo en mi local. Se va ahora mismo». No era una pregunta. El hombre se apresuró, casi volcando la silla en su prisa. Tiró un puñado de billetes arrugados sobre la mesa. Demasiado dinero, una ofrenda de paz, y murmuró una disculpa que nadie escuchó. En menos de 10 segundos, se abrió paso entre las mesas, dirigiéndose hacia la salida como si el mismísimo diablo le pisara los talones. Lena se quedó paralizada, frotándose la muñeca donde las marcas rojas de los dedos del hombre se estaban desvaneciendo. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, en un ritmo caótico de alivio y humillación. Odiaba necesitar ayuda. Odiaba que Dario la hubiera visto así, vulnerable, maltratada. Levantó la vista, dispuesta a darle las gracias, a hacer una broma y aliviar la tensión. Pero Dario finalmente volvió los ojos hacia ella y la expresión de su rostro le cortó las palabras en la garganta. Estaba furioso, era una furia fría y controlada, pero irradiaba de él en oleadas. Tenía la mandíbula tan apretada que se le marcaban los músculos bajo la piel. Sus ojos eran pozos oscuros, en los que se arremolinaba algo que ella no podía nombrar. «A mi oficina», dijo. Las palabras fueron secas, afiladas como cristales rotos. Ahora se dio la vuelta y se alejó sin esperar a ver si ella lo seguía. Lena se quedó mirando su espalda mientras se alejaba, con su propio temperamento encendido para igualar el de él. ¿Quién se creía que era? Ella era la víctima aquí. Ella era la que había sido agarrada. Cogió su bandeja, la dejó caer con fuerza sobre la mesa vacía más cercana, con un estruendo que hizo saltar a algunos clientes, y marchó tras él. La parte trasera del salón de Rosie era un mundo diferente. El terciopelo lujoso y el ruido ambiental se desvanecieron, sustituidos por el zumbido de los refrigeradores industriales y el resplandor deslumbrante de las luces fluorescentes del pasillo. Lena empujó la pesada puerta de roble de la oficina de Dario y entró. La oficina era como el propio hombre, impecable, cara y fría. Las paredes estaban cubiertas de libros oscuros. Los muebles eran de cuero negro y cromo. Una sola lámpara iluminaba el enorme escritorio de caoba, proyectando un haz de luz dorada que no contribuía en nada a calentar la habitación. Dario estaba de pie junto a una barra lateral, de espaldas a ella. Estaba sirviéndose una copa. El sonido del líquido ámbar al chocar contra el cristal era el único sonido en la habitación. No se dio la vuelta cuando la puerta se cerró con un clic. «Eso», dijo, con voz baja y vibrante de violencia reprimida, «no es como se comporta mi personal». Lena sintió que le subían los colores a las mejillas. Cruzó los brazos sobre el pecho, una barrera defensiva contra su acusación. «Disculpa, estaba haciendo mi trabajo. Ese tipo era un asqueroso. Me encargué de él». Dario se giró lentamente. Sostenía la copa en la mano, con tanta fuerza que se le habían puesto blancos los nudillos. «Te encargaste de él», repitió con voz burlona. «¿Así es como lo llamas? Inclinándote sobre él, tocándolo, riéndote de chistes que no tenían gracia».
Parecía que te ofrecías en bandeja. El insulto la golpeó como una bofetada física. Lena dio un paso adelante, olvidando su miedo ante su indignación. Tenía lengua afilada y no temía usarla. Incluso con el rey de Elra, estaba buscando una propina, replicó, alzando la voz. Eso es parte del trabajo, Dario. Sonrío, me río, hago que se sientan bien para que gasten dinero en tu bar. Solo estaba coqueteando. No significaba nada. Para él sí significaba algo. Dario gruñó, dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal. Su aroma la embriagó. Sándalo, whisky caro y el olor metálico del peligro. Creía que tenía derecho a tocarte. Creía que tú lo deseabas. No puedo controlar lo que piensa un borracho, argumentó Lena, levantando la barbilla para mirarlo a los ojos. Se negó a ceder. Se negó a dejarle ver que le temblaban las rodillas. No le pedí que me agarrara, y no te pedí que vinieras como un caballero blanco a salvarme. Lo tenía bajo control. No tenías nada bajo control, espetó Dario. Los celos que habían estado... La ira en la habitación comenzó a cambiar, transformándose en algo más oscuro, más ardiente e infinitamente más peligroso. El silencio se prolongó, solo roto por el sonido de sus respiraciones entrecortadas. Dario la miró de verdad. Vio el fuego en sus ojos verdes, el rubor en sus pómulos, la forma en que su pecho subía y bajaba con cada respiración airada. Era magnífica. Le estaba desafiando, plantándole cara a un hombre al que toda la ciudad temía. Y eso le hacía desearla con una ferocidad que casi le hacía caer de rodillas. Se movió. Fue un movimiento tan rápido que ella no pudo reaccionar. Dario acortó la distancia entre ellos. Extendió las manos, agarrándola por la cintura, con los dedos clavándose en la tela de su uniforme. La empujó hacia atrás, no con violencia, sino con una fuerza inexorable y dominante. Lena jadeó cuando su espalda golpeó la pared. El yeso frío presionó contra sus omóplatos, inmovilizándola, atrapándola. Antes de que pudiera protestar, Dario estaba allí, su cuerpo presionando contra el de ella, un muro de músculos duros y calor. La acorraló, con las manos apoyadas en la pared a ambos lados de su cabeza, enjaulándola. Ella miró hacia arriba, con la respiración atascada en la garganta. Su rostro estaba a pocos centímetros del suyo. Podía ver los destellos dorados en sus iris oscuros. Podía sentir el calor de su aliento en sus labios. La ira seguía ahí, pero ahora se mezclaba con el hambre, un deseo crudo y desnudo que le hacía hervir la sangre. ¿Crees que no eres mía?, murmuró Dario. Su voz era una caricia áspera, bajando a un tono que le hacía vibrar todo el cuerpo. Bajó la cabeza, rozando su nariz con la de ella, en un gesto provocador e íntimo. No tienes ni idea de lo que soy capaz, Lena. El corazón de Lena latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. Su mente le gritaba que lo empujara, que huyera, que le diera una bofetada. Pero su cuerpo la traicionó. Sus manos permanecieron a los lados, con los dedos cerrados en puños. Ella echó la cabeza hacia atrás, dejando al descubierto la columna de su cuello. Una invitación silenciosa e inconsciente. Entonces despídeme, susurró. El desafío era débil, carente de convicción, y la mirada de Dario se posó en su boca. Observó cómo se separaban sus labios, cómo respiraba superficialmente. La necesidad de besarla, de tomarla allí mismo contra la pared y marcarla como suya era abrumadora. Le costó todo su legendario autocontrol contenerse. Se inclinó hacia ella, rozando apenas sus labios con los suyos. Un beso fantasmal, una promesa de lo que podría ser. Fue eléctrico. El contacto envió una onda de choque a través de Lena, que curvó los dedos de los pies dentro de los zapatos. Sintió que se inclinaba hacia él, cerró los párpados, esperando, deseando, pero él no la besó. Dario se apartó solo unos centímetros. La pérdida de contacto fue un dolor físico. La miró fijamente a los ojos, con una expresión intensa, oscura y totalmente seria. No juegues con fuego, Lena, susurró,
y la advertencia la envolvió como el humo. Porque si te quemas, no seré yo quien te apague, seré yo quien observe las llamas. Mantuvo su mirada un segundo más, dejando que las palabras calaran, dejando que la amenaza y la promesa se instalaran en el espacio entre ellos. Luego, abruptamente, se apartó de la pared. El calor desapareció, sustituido por el frío de la habitación. Le dio la espalda y se dirigió a la ventana que daba a las luces de la ciudad. «Vete», dijo con voz plana, desprovista de la pasión que acababa de consumirlos a ambos. «El turno ha terminado. Vete a casa». Lena se quedó allí un momento, aturdida, con los labios hormigueando donde él casi la había tocado. Sus piernas parecían gelatina. Miró fijamente su amplia espalda, con una tormenta caótica de emociones arremolinándose en su pecho. Ira, humillación, confusión y un punzante e innegable latido de excitación. No dijo ni una palabra. Se enderezó el uniforme, respiró temblorosamente y se dio la vuelta. Salió de la oficina y la puerta se cerró detrás de ella con un suave chasquido definitivo. Más tarde, esa noche, el silencio de su apartamento le resultó ensordecedor. Lena yacía en su cama, con las sábanas enredadas alrededor de sus piernas. Las luces de la calle se filtraban a través de las finas cortinas, proyectando sombras largas y distorsionadas en el techo. Era un marcado contraste con la opulencia del salón de Rossi, un recordatorio de la realidad en la que vivía. Pero su mente no estaba en el alquiler, ni en sus pies doloridos, ni en el hecho de que tenía que levantarse en 6 horas. Su mente estaba de vuelta en esa oficina. Cerró los ojos y aún podía sentirlo. El peso de su cuerpo presionándola contra la pared. El olor a sándalo y peligro. La textura áspera de su voz vibrando contra su piel. No juegues con fuego. Se tocó los labios con las yemas de los dedos, trazando su forma en la oscuridad. Estaba enfadada. Estaba furiosa porque él pensaba que podía maltratarla, que podía dictarle cómo hacer su trabajo. Odiaba su arrogancia, la forma en que la miraba como si fuera algo que se pudiera adquirir. Y, sin embargo, un calor se enroscaba en lo más profundo de su vientre. Un dolor intenso y palpitante que no podía ignorar. Repitió el momento una y otra vez. La forma en que sus ojos se habían oscurecido, la forma en que sus manos la habían enjaulado, la intensidad cruda y aterradora de su deseo. Se dio la vuelta, hundió la cara en la almohada y dejó escapar un gemido de frustración. Debería estar aterrorizada. Debería dejar su trabajo y no volver nunca más. Dario Basseri era peligroso. Era un hombre que vivía en un mundo de violencia y sombras. Pero cuando el sueño finalmente comenzó a arrastrarla, el último pensamiento en su mente no fue el miedo. Fue el recuerdo de sus labios, a un suspiro de los suyos, y la aterradora comprensión de que había deseado que él acortara la distancia. El ambiente en el salón de Rossi había cambiado en las 48 horas transcurridas desde el incidente en la oficina trasera. El habitual murmullo de conversaciones en voz baja y el tintineo de los vasos seguían ahí. Pero para Lena, el aire se sentía más denso, más pesado. Era como si hubieran succionado todo el oxígeno de la sala y lo hubieran sustituido por una presión vigilante y sofocante. Dario Basseri no estaba por ninguna parte. La cabina privada, normalmente un vacío de sombras desde donde presidía su reino, estaba vacía. Sin embargo, su ausencia se sentía más opresiva que su presencia. Lena podía sentir miradas fijas en ella constantemente. Esta vez no eran las miradas lascivas de los clientes borrachos. Era el personal. Eran los porteros de la puerta que seguían sus movimientos con una precisión clínica. Eran los camareros que se quedaban en silencio cuando se acercaba a la barra para recoger un pedido. La estaban observando. Lena intentó ignorarlo. Se concentró en sus mesas, manteniendo una sonrisa brillante y movimientos suficientes. Pero el nudo de ansiedad en su estómago se negaba a aflojarse. Era una mujer de lengua afilada e independiente, que se había criado sola desde los 16 años. Pero sabía cuándo había cambiado el viento. Sabía cuándo se avecinaba una tormenta. Hacia las 11 y a él, la tormenta entró por la puerta principal. Y no era un cliente habitual. Lena conocía a los clientes habituales.
los políticos que dejaban buenas propinas para mantener sus secretos, los hombres de negocios que se desahogaban, los corazones solitarios que buscaban conversación. Este hombre era diferente. Era alto y llevaba un abrigo marrón claro que desentonaba entre el mar de trajes negros y vestidos de cóctel. Se sentó en la barra, no en la mesa, y pidió agua. Lena estaba limpiando la encimera cercana cuando él le hizo una señal para que se acercara. «Disculpe», dijo. Su voz era agradable, casi melódica, pero no encajaba con la inexpresividad de sus ojos. Eran de un azul pálido, del color del hielo invernal. «¿Trabaja aquí a menudo?» «5 noches a la semana», respondió Lena, manteniendo un tono profesional, pero cauteloso. No se inclinó hacia él. No coqueteó. La lección de hacía 2 noches aún estaba grabada en su mente. El hombre sonrió, pero la sonrisa no llegó a esos sus ojos fríos. «Entonces debe conocer al propietario, el señor Viscari». El nombre flotaba en el aire entre ellos como una espada suspendida. Lena sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal, claro y amenazador. En esta parte de la ciudad, la gente no preguntaba por Dario Viscari a la ligera. O lo conocían y le temían, o sabían que era mejor no mencionar su nombre. «Sé quién firma los cheques», dijo Lena, frotando una mancha en la barra que ya estaba limpia. «Pero no suele estar por aquí, apenas lo veo», murmuró el hombre, dando golpecitos con el dedo en su vaso de agua. «Ah, sí. He oído que se interesa especialmente por su personal, sobre todo por las chicas guapas». La insinuación era sutil, pero dio en el blanco. Lena se tensó. «Yo no sé nada de eso. Si quiere tomar algo, puedo llamar al camarero. Si no, tengo mesas que atender». Se dio la vuelta para marcharse, con el corazón latiéndole con frenesí contra las costillas. «Dile que ha venido una vieja amiga», le dijo el hombre, con voz baja pero clara por encima de la música jazz. «Dile que los Montavio le envían sus saludos». Lena no se volvió. Caminó directamente hacia la estación de servicio, con las manos temblorosas mientras tecleaba un pedido de gin tonic. No sabía quiénes eran los Montavio, pero reconocía el tono de una amenaza cuando lo oía. 20 minutos más tarde, Silvio, la mano derecha de Dario, un hombre enorme con la nariz perpetuamente rota, apareció a su lado. No la miró, fingiendo revisar el inventario de las estanterías. «El jefe quiere verte», gruñó Silvio. «Arriba». Lena tragó saliva. Ahora, ahora. El camino hasta la oficina le pareció una marcha hacia la horca. Cuando entró, Dario estaba de pie junto a la ventana, mirando las calles de Elra, mojadas por la lluvia. No se giró cuando ella entró. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por el resplandor de la ciudad desde el exterior. «¿Quién eres?», preguntó Dario, sin cortesías, sin saludos. Lena cerró la puerta y se apoyó en ella para sostenerse. «No lo sé. Llevaba un abrigo marrón claro. Preguntó por ti». Dario se volvió entonces. Su rostro era una máscara de furia controlada, la misma mirada que había tenido cuando la había inmovilizado contra la pared. Solo que esta vez la ira no iba dirigida a ella. Era una ira fría y calculadora dirigida al mundo exterior. «¿Qué le dijiste?» «Le dije que no te conocía», respondió Lena, con voz firme a pesar del miedo que le agitaba la garganta. «Le dije que solo trabajo aquí», exhaló Dario, con un sonido agudo por la nariz. Rodeó el escritorio, se detuvo junto al borde y cruzó los tobillos. Parecía cansado. Tenía ojeras que no tenía hacía 2 noches. «Bien», dijo. «Mantente alejada de los hombres que no conoces. Lena, no hables con ellos. Si alguien pregunta por mí, aléjate. ¿Entiendes?». Su tono era posesivo, rayando en la orden. Eso provocó en ella esa familiar chispa de rebeldía. «Puedo manejar una conversación, Dario», dijo cruzando los brazos. «No soy una niña». «Me deshice de él, ¿no? No tienes ni idea de lo que estás manejando», espetó Dario, bajando el tono de voz una octava. «No son turistas borrachos que intentan agarrarte por la cintura. Son lobos. ¿Y tú?». Se detuvo, recorriendo con la mirada su cuerpo y deteniéndose en su rostro. «Estás en medio del terreno de caza con un blanco en la espalda. No te he pedido que me protejas», argumentó Lena,
aunque su voz carecía de vehemencia. El recuerdo de los fríos ojos azules del hombre aún estaba demasiado fresco. De todos modos la tienes, dijo Dario con tono definitivo. Silio hará que alguien te acompañe al coche esta noche. No discutas. Lena quería discutir. Quería gritar que no le pertenecía, que no quería formar parte del peligroso juego al que él estaba jugando. Pero al mirarlo, al ver la tensión en sus hombros, la letal concentración en sus ojos, se dio cuenta de que discutir era inútil. Él era una fuerza de la naturaleza. No se discutía con un desprendimiento de tierra. Solo se intentaba sobrevivir. El turno terminó y, fiel a su palabra, un guardia silencioso la acompañó hasta su destartalado sedán. Esperó hasta que ella estuviera dentro con las puertas cerradas antes de darse la vuelta. El trayecto a casa fue una nebulosa. Lena vivía en un apartamento sin ascensor a las afueras de la ciudad, un lugar con la pintura descascarillada y vecinos que se metían en sus propios asuntos. Aparcó en la calle y subió rápidamente los 3 tramos de escaleras, sus llaves entre sus dedos como un arma. Cuando llegó a su puerta, se detuvo. La madera alrededor de la cerradura estaba astillada. Era sutil, solo unas pequeñas grietas donde se había forzado la cerradura. Pero para alguien que había pasado toda su vida mirando por encima del hombro, eso gritaba peligro. Lena se quedó paralizada con la respiración atascada en la garganta. Extendió la mano y empujó la puerta. Se abrió silenciosamente. El apartamento estaba a oscuras. Buscó a tientas el interruptor de la luz, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oír la sangre corriendo en sus oídos. Las luces parpadearon, revelando la violación. No era un robo. Su televisor seguía allí. Su ordenador portátil estaba sobre la mesa de centro. Pero algo no estaba bien. Nada estaba bien. Los cajones de su cómoda habían sido abiertos. Su ropa estaba tirada por el suelo, esparcida en un caótico mar de telas. Parecía que alguien había estado buscando algo, o tal vez solo quería demostrarle que podía tocar lo que quisiera. Entró más, pasando por encima de una pila de jerseys. En el dormitorio, la situación era peor. Sus fotos, las pocas que tenía de su madre antes de que falleciera. Las de su graduación ya no estaban en la pared. Estaban colocadas sobre la cama, boca arriba, dispuestas en una fila perfecta y aterradora. Era un mensaje. Estuvimos aquí. Sabemos quién eres. Podemos llegar a ti. El terror frío y absoluto la invadió. No podía quedarse allí. El aire del apartamento parecía contaminado, cargado con la presencia de quienquiera que hubiera hecho aquello. Salió de la habitación, con las manos temblando tanto que se le cayeron las llaves. Se apresuró a recogerlas, con la respiración entrecortada y superficial. Corrió. No pensó en a dónde iba hasta que ya estaba en su coche, con el motor rugiendo. No podía ir a la policía. En Elmra, la policía tardaba 40 minutos en responder a un allanamiento, y la mitad de ellos estaban en nómina de hombres como el del abrigo marrón. Necesitaba seguridad. Necesitaba una fortaleza. Condujo hasta el único lugar que se le ocurrió. La Torre Vascari se alzaba sobre el horizonte del centro de la ciudad, un monolito de acero y cristal que dominaba la ciudad como un juez. Lena se detuvo en la entrada del garaje privado, rezando para que el guardia la dejara entrar. Dio su nombre con voz temblorosa. Hubo una pausa, un zumbido, y la puerta se abrió. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el ático, Dario la estaba esperando. Llevaba una camisa blanca, con los botones superiores desabrochados y las mangas remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos. Sostenía una pistola con la mano derecha, junto a la pierna, como si fuera una extensión de su cuerpo. Cuando la vio, vio su rostro pálido, sus ojos muy abiertos y aterrorizados, la forma en que se abrazaba a sí misma como para mantener a raya su destrozada compostura. Desamartilló el arma y la dejó sobre la mesa con un movimiento fluido. Lena, dijo. No era una pregunta, era un ancla. Entraron, susurró ella con las palabras saliéndole a borbotones. No se llevaron nada, solo movieron cosas, mis fotos, mi ropa. Dario recorrió la distancia que los separaba con 2 largas zancadas. No la tocó, pero se quedó lo suficientemente cerca como para protegerla
del resto de la habitación. ¿Los viste? No, solo corrí. No sabía a dónde más ir. Has venido al lugar adecuado, dijo con severidad. Aquí estás a salvo. La condujo a la sala de estar. El ático era impresionante, con ventanas de suelo a techo que ofrecían una vista panorámica de la resplandeciente ciudad. Pero hacía frío. Los muebles eran modernos y de líneas rectas, cuero gris y mármol negro. No había toques personales, ni fotos, ni desorden. Era una jaula hermosa y estéril. Siéntate, le ordenó amablemente, señalando un sofá. Se dirigió a un carrito de bar y sirvió un vaso de líquido ámbar, llevándoselo a ella. Bebe, te ayudará a dejar de temblar. Lena tomó la copa con ambas manos, sintiendo el frío del cristal contra sus palmas. Dio un sorbo. El brandy le quemó la garganta, un fuego reconfortante que la ayudó a despejar la niebla del pánico. Dario se sentó en la mesa de centro frente a ella, inclinándose hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. La miró con una intensidad que le cortó la respiración. Cuéntame exactamente lo que viste, dijo. Ella se lo contó. Describió la madera astillada, la ropa, las fotos sobre la cama. Mientras hablaba, la expresión de Dario se volvió más sombría, apretando la mandíbula hasta que los músculos se tensaron de nuevo. Es una táctica para asustarte, dijo en voz baja cuando ella terminó. Quieren que te sientas insegura. Quieren sacarte de tu escondite. ¿Por qué? Preguntó Lena, con la voz quebrada. Solo soy una camarera, Dario. No soy nadie. No eres nadie, la corrigió él. Eres la mujer que llevé a mi oficina. Eres la mujer a la que protegí delante de una sala llena de gente. En mi mundo, eso te convierte en una debilidad, y mis enemigos se aprovechan de las debilidades. Lena soltó una risa temblorosa, mirando fijamente su bebida. Genial. Así que soy un peón porque tú tienes una vena posesiva. No es solo eso, dijo Dario. La observó, su mirada suavizándose imperceptiblemente. Tú eres diferente, Lena. No te doblegas, no te rindes. Eso llama la atención. He tenido que ser dura, murmuró ella. Levantó la vista hacia él, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando tras de sí una vulnerabilidad cruda y dolorosa. Crecí en el sistema, en los hogares de acogida Dario, algunos buenos, la mayoría malos. Aprendí pronto que si no me cuidaba yo misma, nadie más lo haría. Me escapé cuando tenía 16 años. Desde entonces he estado a la deriva, tratando de encontrar un lugar donde el suelo no se derrumbe bajo mis pies. Dario escuchó, con un silencio pesado y atento. Extendió la mano, le quitó el vaso vacío y lo dejó a un lado. Sé lo que es eso, dijo con voz ronca. Depender solo de ti misma, esperar que el suelo se derrumbe. Tú, Lena se burló en voz baja, señalando la opulenta habitación. Eres dueño de la ciudad. Tengo cosas, corrigió Dario, posesiones, territorio, pero confianza. La confianza es cara. Lena y la traición. La traición tiene un precio que he pagado demasiadas veces. No dio más detalles, pero la mirada en sus ojos hablaba de viejos fantasmas, de pérdidas que el dinero no podía reparar. Era la primera vez que lo veía no como un jefe o un monstruo, sino como un hombre solitario y atormentado sentado en una torre de cristal. El silencio que se produjo entre ellos no era tenso como antes. Era intenso, magnético. El miedo al allanamiento comenzó a disminuir, sustituido por algo mucho más potente. Lena lo miró de verdad. Vio el cansancio en su postura, la cicatriz en su mandíbula, la forma en que sus manos, normalmente tan letales, descansaban suavemente sobre sus rodillas. Sintió una atracción hacia él, una fuerza gravitatoria a la que no podía resistirse. No quiero estar sola esta noche, susurró. La confesión quedó suspendida en el aire, frágil y sincera, con la mirada de Dario fija en la de ella. El aire de la habitación pareció enrarecerse. No estás sola. Se levantó y le tendió la mano. Era una oferta, no una orden. Lena dudó solo un instante. Extendió la mano y la colocó en la de él. Su piel era cálida, su agarre firme y tranquilizador. La ayudó a levantarse, pero no se detuvo ahí.
La atrajo hacia él hasta que su pecho chocó contra el de él. El contacto fue como encender una cerilla. Daario la miró, buscando en su rostro cualquier signo de renuencia, pero no encontró ninguno. Levantó una mano para acariciarle la mejilla, su pulgar recorrió la línea de su mandíbula. Su tacto reverente, casi vacilante. Lena, susurró. Su nombre sonaba como una plegaria en sus labios. Ella no esperó. Se puso de puntillas, enredó las manos en el pelo de la nuca de él y lo atrajo hacia sí. Sus bocas se encontraron en una colisión de necesidad desesperada. No fue un beso suave, fue una liberación de días de tensión, de miedo, de lo tácito que había estado bulliendo entre ellos desde el momento en que se conocieron. Daario gimió en voz baja, rodeándola con los brazos por la cintura y apretándola contra él. Sabía a brandy y a peligro. Ella sabía a lluvia y a supervivencia. El beso se intensificó, volviéndose frenético. Lena se abrió a él, buscando, exigiendo. Quería olvidar el apartamento, al hombre del abrigo marrón, la soledad de su vida. Quería ser consumida. Dario la levantó en brazos, con una fuerza que le resultaba natural. Lena le rodeó la cintura con las piernas, hundiendo el rostro en el hueco de su cuello, inhalando su aroma. La llevó por el pasillo hasta el dormitorio, un amplio espacio dominado por una enorme cama. La dejó caer sobre el colchón y se tumbó a su lado, cubriendo su cuerpo como un escudo. Apoyó su peso en los antebrazos y la miró fijamente. Sus ojos estaban negros de deseo, ardiendo con un hambre que la aterrorizaba y la emocionaba. ¿Estás segura?, preguntó con voz ronca y entrecortada. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. ¿Estás conmigo en esto? Lena levantó la mano y le acarició la cicatriz de la mandíbula. Veía la oscuridad en él, la violencia, el bagaje. Pero también vio al hombre que le había dado un refugio seguro cuando el mundo intentaba ahogarla. No quiero volver atrás, susurró. Hazme olvidar. Daario no necesitó que se lo repitieran. Bajó la cabeza y volvió a capturar sus labios. Lento y profundamente. El mundo fuera de las paredes del ático, las amenazas, los montavios, la cerradura rota dejaron de existir. Solo existía la fricción de la piel contra la piel, el calor de sus cuerpos y el lenguaje desesperado y enredado de dos almas solitarias que finalmente encontraban un lugar donde aterrizar. Él la adoraba con sus manos, explorando cada curva, cada estremecimiento. Lena le correspondía toque por toque, clavándole las uñas en los hombros, con la respiración entrecortada mientras él le susurraba elogios al oído. Era una reivindicación, sí, pero también una rendición. Por primera vez en su vida, Lena dejó de luchar. Se dejó abrazar. Se dejó desear. Y a medida que la noche se hacía más profunda y las luces de la ciudad parpadeaban abajo, la línea entre protector y amante se difuminó hasta desaparecer por completo, dejando solo la cruda y descarnada verdad de su deseo. El sol de la mañana no trajo calor, trajo claridad, aguda e implacable. Lena se despertó con el aroma del café y el frío vacío del otro lado de la cama. Durante unos segundos llenos de confusión, se dejó llevar por el recuerdo de la noche anterior, el calor de la piel de Daario, el peso de su cuerpo, la forma en que había susurrado su nombre como una oración secreta en la oscuridad. Se sentía real. Se había sentido como un desplazamiento de las placas tectónicas que conformaban su mundo solitario e inestable. Se incorporó, apretando la sábana de seda contra su pecho. El ático estaba en silencio. Daario estaba de pie junto a la ventana que iba del suelo al techo, completamente vestido con un impecable traje negro. Miraba hacia la ciudad, de espaldas a ella, con una rígida línea de tensión. Parecía una estatua tallada en hielo, totalmente diferente al hombre que la había abrazado horas atrás. «Dario», lo llamó en voz baja. Él se volvió lentamente. Su rostro era una máscara. La vulnerabilidad que había vislumbrado la noche anterior, la mirada atormentada de sus ojos, la necesidad desesperada, habían desaparecido, encerradas tras capas de hormigón y acero. «Deberías vestirte», dijo. Su voz era plana,
desprovista de inflexión. Mi chofer te espera abajo para llevarte a casa. Lena sintió las palabras como un golpe físico en el pecho. Parpadeó, con la confusión luchando contra una repentina y aguda punzada de humillación. ¿Qué? Esto ha sido un error, dijo Dario. No la miró. Miró a través de ella, hacia la pared detrás de la cama de la noche anterior. No debería haber pasado. Compromete mi juicio. Te pone en peligro. No volverá a pasar. El rechazo fue clínico, eficiente. Era una decisión empresarial. Lena se levantó rápidamente de la cama y recogió la ropa esparcida por el suelo. Le temblaban las manos, pero se obligó a mantenerlas firmes. No iba a llorar. No iba a dejar que él la viera derrumbarse. Un error, repitió, alzando la voz. Se puso el jersey, cuya lana le arañaba la piel sensible. Eso es lo que soy para ti, un error de juicio. Eres un lastre, Elena, dijo él, fijando por fin sus ojos fríos y duros en los de ella. No puedo permitirme lastres. Vete a casa, olvida que has estado aquí. Ella lo miró fijamente durante un largo momento, buscando una grieta en su armadura, una señal de que estaba mintiendo. Pero no había nada. Solo el jefe de Elmera despidiendo a una empleada. Bien, espetó, metiendo los pies en los zapatos. Cogió su bolso y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo y se volvió para mirarlo por última vez. Eres un cobarde, Dario. Hablas de valentía y de guerra, pero estás demasiado aterrorizado como para sentir nada real. Cerró la puerta de un portazo y el sonido resonó como un disparo en el ático vacío. Los 3 turnos siguientes en el salón de Rossi fueron una tortura. Lena llegó puntual. Llevaba su uniforme. Sonreía a los clientes, pero por dentro era una espiral de alambre de púas, tensa y afilada. Se negaba a mirar la cabina privada, aunque podía sentir su presencia allí como un pozo de gravedad. Dario había vuelto a sus viejos hábitos. Se sentaba en las sombras observando. No le hablaba. No la reconocía. Era como si ella fuera un mueble que había decidido ignorar. La indiferencia la enfureció. Si él hubiera estado enfadado, ella habría podido manejarlo. Si hubiera sido cruel, ella habría podido defenderse. Pero este borrado le quemaba. El viernes por la noche, el salón estaba abarrotado. La música sonaba fuerte, un ritmo frenético de jazz que coincidía con los latidos caóticos de su corazón. Lena decidió que ya había tenido suficiente de ser invisible. Se dirigió al mostrador donde Marco, el nuevo camarero, estaba preparando bebidas. Marco era joven, risueño y de ojos brillantes. Era seguro. Era normal. «Hola, Marco», dijo Lena, apoyando los codos en la barra y adoptando una postura relajada y seductora. Se aseguró de dar la espalda a la cabina privada, pero se inclinó lo suficiente para que cualquiera que la observara, en concreto una persona, pudiera ver su perfil. «Pareces cansado. Ha sido una noche dura». Marco levantó la vista, sorprendido por la atención. Solo el caos habitual de los viernes. «Estás muy guapa esta noche, Elena. ¿Te has cambiado el peinado?» «Solo para ti», bromeó ella, acercándose para arreglarle el cuello de la camisa. Sus dedos se demoraron en la tela. Ella se rió de una broma que él no había hecho, echando la cabeza hacia atrás. Era una actuación. Era mezquino y estaba por debajo de su nivel. Pero ella quería una reacción. Quería que Dario bajara furioso de su torre y se la llevara. Quería que volviera a perder el control, solo para demostrar que el hombre de hielo era una mentira. Arriesgó una mirada hacia la mesa. Dario estaba mirando, pero no bajaba furioso. No apretaba su vaso hasta romperlo. Simplemente la miraba fijamente. Su expresión era de cansada decepción. No era celos, era lástima. Darse cuenta de eso echó un jarro de agua fría sobre su ira. A él no le importaba. Había dicho lo que pensaba. Realmente solo había sido un error. Apartó la mano de Marco bruscamente. «Necesito 2 martinis para la mesa 6», murmuró con voz apagada. 10 minutos más tarde, mientras limpiaba una mesa cerca de la cocina, una sombra se cernió sobre ella. Se tensó, esperando que fuera él, temiendo que fuera él, pero era Silvio, el hombre gigante que la miraba con el ceño fruncido. Le bloqueó el paso a la cocina,
acorralándola. «Estás jugando a un juego que no entiendes, chica», gruñó Silvio. Lena levantó la barbilla, equilibrando la bandeja de vasos sucios. «Solo estoy trabajando». Silvio, a menos que haya una norma que prohíba hablar con los compañeros de trabajo, estás intentando provocarlo, dijo Silvio sin rodeos. He visto a hombres intentarlo. He enterrado a hombres que lo intentaron. ¿Es eso una amenaza? Es una advertencia, dijo Silvio. Se inclinó hacia ella y bajó la voz hasta convertirla en un susurro gutural. ¿Crees que es frío porque quiere serlo? ¿Crees que te rechaza porque no siente nada? No sabes las guerras que ha librado. Lena, no sabes lo que ha perdido. No lo pongas a prueba. Si presionas demasiado a la bestia, no te abrazará, te morderá. Dio un paso atrás y la dejó pasar. Lena entró en la cocina con las manos temblando tanto que los vasos chocaban entre sí. El trayecto a casa aquella noche se le hizo más largo de lo habitual. La ciudad estaba envuelta en una espesa niebla que convertía las luces de la calle en halos difusos. Lena agarró el volante con fuerza hasta ponerse los nudillos blancos. Las palabras de Silvio se repetían en su mente una y otra vez. No sabes las guerras que ha librado. Miró por el espejo retrovisor. Dos faros brillantes la seguían. Al principio, se dijo a sí misma que no era nada. Era una carretera principal. Los coches circulaban por ella, pero entonces giró bruscamente a la derecha hacia el barrio residencial. Un giro que nadie tomaba a menos que viviera allí. Los faros giraron con ella. El pánico, frío y agudo, se apoderó de su pecho. Giró otra vez y otra, serpenteando por las estrechas calles de su barrio. El coche que la seguía imitaba cada uno de sus movimientos, manteniéndose a una distancia constante y amenazante. Era un sedán negro, elegante e indistinguible, con cristales tintados que absorbían la luz. Lena respiraba entrecortadamente, con jadeos cortos y superficiales. Buscó a tientas su teléfono, con los dedos sobre el número de Dario, pero la vergüenza la detuvo. «Eres un lastre», no lo llamaría. No volvería corriendo al hombre que la había echado como si fuera basura. Aceleró el motor, pasando un semáforo en ámbar. El sedán aceleró, pero se detuvo en el rojo, atrapado por el tráfico transversal. Lena no esperó. Pisó el acelerador a fondo y tomó la última curva a toda velocidad hasta llegar a su edificio de apartamentos. Aparcó sin cuidado, sin molestarse en cerrar el coche con llave, y corrió hacia la puerta principal. Subió las escaleras de dos en dos, con los pulmones ardiendo, buscando a tientas las llaves. Irrumpió en su apartamento, cerró la puerta de un portazo y echó el cerrojo, luego la cadena y, por último, colocó una silla debajo del pomo. Retrocedió, con el pecho agitado, esperando oír pasos en las escaleras. En silencio, se dejó caer al suelo, rodeando sus rodillas con los brazos y temblando. Estaba a salvo. Estaba sola. 10 minutos más tarde, alguien golpeó la puerta con el puño. Lena gritó y retrocedió hasta que su espalda chocó contra el sofá. «Vete, tengo una pistola». Ella no tenía una pistola. Tenía un bote de spray pimienta y un cuchillo de pan. «Abre la puerta, Lena». No era la voz de un desconocido. Era Dario y parecía furioso. Lena se levantó rápidamente, apartó la silla y abrió los cerrojos con dedos temblorosos. Abrió la puerta de golpe. Dario estaba en el pasillo. Parecía que hubiera corrido hasta allí. Tenía el pelo revuelto por el viento, la chaqueta desabrochada y el pecho agitado. Silvio y otros dos hombres montaban guardia junto a la escalera, con las manos cerca de la cintura. Dario la empujó para entrar en el apartamento y cerró la puerta de una patada en la cara de Silvio. Se volvió hacia ella con los ojos encendidos con una luz aterradora. «¿Por qué no contestaste al teléfono?», rugió. Lena se estremeció y dio un paso atrás. «¿Yo? ¿Qué? Mis hombres te llamaron. Yo te llamé. Te siguió durante 6 manzanas un coche sin matrícula y decidiste jugar a ser piloto de carreras en lugar de pedir ayuda». «No sabía que eran tus hombres», gritó Lena, con el miedo convirtiéndose en ira alimentada por la adrenalina. «Pensé que me estaban persiguiendo. Vi un coche negro y eché a correr.
Te están persiguiendo. Daario la agarró por los hombros, apretándola con tanta fuerza que le dejó moratones. Por eso te seguía, para protegerte, porque eras demasiado terca para darte cuenta de que te habías metido en una zona de guerra. Yo no pedí que me siguieran. Lena le empujó en el pecho, pero él no se movió ni un centímetro. Yo no pedí nada de esto. Tú me dijiste que me fuera, ¿recuerdas? Me dijiste que era un error. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te importa si me salgo de la carretera? Porque eres mía. Las palabras salieron de él como una explosión, crudas y primitivas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daario la miró fijamente, con el pecho agitado, como si la confesión se le hubiera escapado de la garganta contra su voluntad. Lena lo miró atónita, con la boca ligeramente abierta. Lo intenté, dijo Daario, con la voz reducida a un gruñido áspero y desesperado. Se acercó más, acorralándola, obligándola a retroceder hasta que la parte posterior de sus piernas chocó contra la mesa de café. Intenté dejarte ir. Intenté mantenerte al margen de esto. Pero entonces recibí una llamada diciendo que ibas a toda velocidad con un explorador de Montavio pisándote los talones. Y yo, se interrumpió sacudiendo la cabeza. Dejé de respirar. Lena, dejé de respirar hasta que te vi aquí. Me hiciste daño, susurró Lena, con las lágrimas finalmente derramándose. Me hiciste sentir como si no valiera nada. Intentaba salvarte, dijo con voz ronca. Extendió las manos, le acarició la cara y le secó las lágrimas con ternura. Pero es demasiado tarde, lo saben, saben que eres mi debilidad. Y si te dejo sola aquí, te llevarán para quebrarme. No soy una debilidad, dijo ella con fiereza, agarrándole las muñecas. No, murmuró Dario, bajando la mirada hacia su boca. No lo eres, tú eres lo único que importa. La tensión en la habitación cambió violentamente. El miedo y la ira se evaporaron, sustituidos por una necesidad ardiente que les dejó sin aliento. Dario la besó. No fue como la primera vez. No fue lento ni suave. Fue una colisión. La devoró, con la boca hambrienta y posesiva, reclamándola con una ferocidad que rayaba en la violencia. Lena le respondió con la misma fuerza, agarrando su camisa con las manos, acercándolo a ella, necesitando sentir su sólida realidad. Él la hizo retroceder, tropezando con la alfombra hasta que ella chocó contra la pared. Presionó su cuerpo contra el de ella, con su peso pesado y duro inmovilizándola en el sitio. Sus manos estaban por todas partes en su cabello, agarrándole la cintura, deslizándose hacia sus caderas para atraerla contra él. No huyas de mí, gruñó contra sus labios, mordiéndole suavemente el inferior. Un castigo y una súplica. Nunca más. Entonces no me empujes. Lena jadeó, arqueándose ante su caricia. Daario enterró el rostro en la curva de su cuello. Inhaló su fragancia, la fragancia única de su piel que había rondado sus sueños durante las últimas 3 noches. Un instinto primario se apoderó de él, un antiguo impulso de marcar lo que le pertenecía, de advertir al mundo que ella era suya. Besó la sensible piel debajo de su oreja, chupando con fuerza. Lena gritó, un sonido de sorpresa y placer, y su cabeza cayó hacia atrás contra la pared. Él no se detuvo. Mordió suavemente, calmando el lugar con la lengua, dejando una marca oscura e innegable en su garganta. Mía, susurró contra su piel, y la vibración recorrió sus huesos. Lena no se resistió, no quería resistirse. En un mundo que giraba fuera de control, esa marca era como un ancla, era como una promesa. Daario se apartó, con los ojos negros y muy abiertos. Miró la marca en su cuello y luego su rostro sonrojado. Respiró entrecortadamente, visiblemente tranquilizándose. «Haz la maleta», dijo con voz áspera pero firme. «No te quedarás aquí esta noche. No volverás a quedarte aquí nunca más, Dario». Sin discusiones, ordenó. «Te vienes al ático. Pondré seguridad en la puerta, en el vestíbulo y en el ascensor. Dormirás en mi cama, donde pueda verte, donde pueda alcanzarte». Lena lo miró. Vio el miedo detrás de la orden, la necesidad desesperada de mantenerla a salvo. Asintió lentamente.
De acuerdo, susurró. El ático era diferente esta vez. No parecía frío, parecía una fortaleza. Dario no se apartó de su lado. La observó mientras desempaquetaba las pocas cosas que había traído. La observó mientras se lavaba la cara en el amplio cuarto de baño principal. Era como un perro guardián, vigilante y tenso, esperando una amenaza que no existía. Más tarde, esa noche, después de apagar las luces, el silencio entre ellos era denso, pero agradable. Yacían en la enorme cama, con los miembros entrelazados. La desesperación física se había consumido, dejando tras de sí una intimidad tranquila y dolorosa. Lena recorrió la línea de su hombro con las yemas de los dedos. Su mano bajó por su espalda, sobre el músculo liso, hasta que sus dedos encontraron algo áspero. Se detuvo. Allí, atravesando diagonalmente su espalda, desde el omóplato derecho hasta la parte inferior de la columna, había una red de tejido cicatricial. Era gruesa, irregular y antigua. Parecía el resultado de un latigazo o quizás de un incendio. Era un mapa de dolor grabado en su piel. Dario se tensó cuando sus dedos rozaron las protuberancias. No se apartó, pero dejó de respirar por un segundo. Dario, susurró Lena, apoyándose en un codo para mirarlo en la penumbra. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Durante un largo rato, él no respondió. Yacía boca abajo, con la cabeza apoyada en los brazos y los músculos de la espalda tensos. Ya te lo dije, dijo finalmente, con la voz amortiguada por la almohada. La traición tiene un precio. ¿Quién te hizo esto? Dario se dio la vuelta lentamente y le cogió la mano. Se llevó los nudillos a los labios y los besó suavemente, con los ojos tristes y antiguos en la oscuridad. Fue hace mucho tiempo, dijo en voz baja. Antes de ser el jefe, cuando solo era un soldado que creía en la lealtad por encima de todo. Confié en el hombre equivocado. Pensaba que éramos hermanos. No vi venir el cuchillo hasta que ya me estaba destrozando. Le puso la mano sobre el pecho, sobre el corazón. Las cicatrices de mi espalda se curaron, dijo. Pero la confianza se rompió ese día, Lena. Nunca volvió a crecer hasta que apareciste tú. Lena sintió un nudo en la garganta. Ahora lo entendía. Entendía la frialdad, las barreras, la vacilación. No estaba vacío, estaba aterrorizado. Era un hombre que se mantenía entero con pura fuerza de voluntad, esperando el siguiente puñal. Yo no soy él, susurró con fiereza. Nunca te haré daño. Dario la miró, escudriñando su rostro, leyendo la verdad en sus ojos. La atrajo hacia él, acunando su cabeza bajo su barbilla, rodeándola con sus brazos con tanta fuerza que casi le dolía. Lo sé. Le susurró al oído y en la seguridad de sus brazos, rodeada por el acero y el cristal de su torre, Lena finalmente durmió sin soñar con huir. Pero Dario permaneció despierto, vigilando la puerta, con la mano descansando protectora sobre la curva de su cadera, esperando la guerra que sabía que se avecinaba. Los días dentro del ático de Vascari se fundían unos con otros, en un bucle ininterrumpido de lujo y confinamiento. Para Lena, el ático era una jaula dorada, hermosa pero asfixiante. Pasaba las mañanas deambulando por las amplias habitaciones, pasando los dedos por las frías superficies de mármol y los muebles de cuero que costaban más de lo que ganaría en toda su vida. Fue en uno de esos paseos sin rumbo cuando encontró el cajón. Dario estaba en la ducha. El sonido del agua corriendo era un zumbido lejano. Lena estaba en su estudio, una habitación que solía evitar. Pero el aburrimiento la había vuelto audaz. No estaba fisgoneando, se dijo a sí misma. Solo buscaba un bolígrafo para escribir la lista de la compra, una tarea feudal, teniendo en cuenta que el personal de Dario acosaba la nevera antes de que ella pudiera siquiera pedirlo. El escritorio era enorme, una losa de caoba oscura que dominaba la habitación. La mayoría de los cajones estaban cerrados con llave, su contenido protegido por mecanismos de acero, pero el cajón inferior del lado derecho estaba ligeramente torcido. El pestillo no había encajado. Lena dudó. Lo más inteligente era cerrarlo y marcharse. Dario valoraba su privacidad por encima de todo. Lo había dejado claro, pero la curiosidad era una marea poderosa.
Enganchó el dedo en el borde de la madera y tiró. El cajón se abrió silenciosamente. Dentro no había archivos, ni armas, ni fajos de billetes. Solo había una fotografía con marco plateado boca arriba sobre el forro de terciopelo. Lena la cogió y la levantó. La foto era antigua. Los colores estaban ligeramente desvaídos. Mostraba a una mujer con ojos oscuros y risueños, y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. En sus brazos sostenía a una niña pequeña, con el pelo rizado y un lazo en el vestido. Estaban sentados en una manta de picnic, capturados en un momento espontáneo de alegría pura y sin adulterar. Lena se quedó mirando la imagen, con el corazón encogido. Miró el rostro de la mujer y vio el fantasma de Dario en los ojos de la niña. No se trataba de una amante, era su familia. Era un pasado del que él nunca había hablado, una felicidad que se había extinguido. Oyó que cerraban el grifo del baño al final del pasillo. El pánico se apoderó de ella. Lena volvió a colocar rápidamente la foto en el cajón, tal y como la había encontrado, y lo cerró hasta que el pestillo hizo clic. Dio un paso atrás, respirando entrecortadamente. No le preguntó nada al respecto. No podía. Preguntar sería reconocer que había husmeado en la única parte de su alma que él mantenía oculta. Pero la imagen se quedó con ella. Explicaba las sombras en sus ojos. Explicaba la forma desesperada y aterradora en que la abrazaba por la noche, como si esperara que ella desapareciera si la soltaba. A medida que pasaba la semana, la dinámica entre ellos cambió. Dario, que normalmente era esclavo de su imperio, comenzó a descuidarlo. Faltaba a las reuniones. Ignoraba las llamadas de sus capos. Pasaba horas sentado con Lena en el balcón, contemplando las luces de la ciudad, con la mano apoyada pesadamente y de forma posesiva sobre su rodilla. Se estaba alejando del mundo. Su atención se reducía hasta abarcar solo a ella. Era un amor embriagador y embriagante, pero tenía un precio. La factura llegó un lluvioso martes por la noche. Silvio irrumpió en el ático sin llamar. Estaba empapado, con el rostro pálido y sombrío. Dario estaba en la cocina sirviendo vino a Lena. Dejó la botella lentamente, sintiendo el cambio en el ambiente. ¿Qué pasa?, preguntó Dario en voz baja. Es Enzo, dijo Silvio con voz tensa. No se presentó a su turno en el almacén. Encontramos su coche abandonado en los muelles. Dario se quedó quieto, y Silvio sacó una pequeña grabadora digital de su bolsillo y la colocó sobre la isla de mármol. Pulsó el botón de reproducción. La voz que cobró vida con un crujido estaba distorsionada, pero la amenaza era clara. Has cogido algo que no te pertenecía, Vascari. Ahora nosotros hemos cogido algo tuyo. Entréganos a la chica o el número de muertos aumentará. Tienes 24 horas. La grabación se detuvo. El silencio se apoderó de la cocina, pesado y sofocante. Lena sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. Se agarró al borde de la encimera, con los nudillos blancos. «Es culpa mía», susurró, con un sabor a ceniza en la boca. «Me quieren a mí. Se llevaron a Enzo por mi culpa». «No», dijo Dario inmediatamente. Se volvió hacia ella con los ojos encendidos. «No es culpa tuya. Son los Montavio que están desesperados. Intentan presionarme. Van a matarlo». «Dario», gritó Lena, acercándose a él. «Ya los has oído. Quieren un intercambio. Entrégamelos y tu hombre quedará libre». «Ni hablar», gruñó Dario. Golpeó la encimera con la mano, y el ruido la hizo sobresaltarse. «No negociamos con terroristas, y desde luego no voy a entregarte para que te descuarticen unos animales». «¿Entonces vas a dejar que Enzo muera?», desafió Lena, con voz temblorosa. «Es uno de tus hombres. Tú valoras la lealtad por encima de todo. ¿Cómo puedes sacrificarlo por mí?» «Quemaría toda esta ciudad antes de dejar que te tocaran», dijo Dario. Su voz era aterradoramente tranquila. Una fría promesa de violencia. «No vuelvas a hablar de esto. Te quedarás aquí, Silvio. Duplica la guardia abajo. Nadie entra, nadie sale». Se dio la vuelta y salió furioso de la cocina, dirigiéndose a su estudio para planear una guerra. Lena se quedó allí, paralizada por la culpa. Pensó en la foto del cajón. Pensó en la mujer y el niño. Dario ya había perdido a gente antes.
Si Enzo moría, si más de sus hombres morían porque él estaba demasiado centrado en protegerla, eso lo destruiría. Acabaría resentido con ella. El amor se convertiría en veneno. Ella sabía lo que tenía que hacer. 3 horas más tarde, el ático estaba en silencio. Dario seguía en su estudio, gritando órdenes por teléfono. Los guardias estaban en la puerta principal, pero Lena conocía el horario del servicio. Sabía que el personal de limpieza utilizaba el montacargas de la despensa trasera y conocía el código porque había visto a Dario introducirlo una vez cuando pidieron comida. Escribió una nota en una servilleta. No dejaré que pierdas a nadie más. La dejó en su almohada. Moviéndose como un fantasma, se deslizó en la despensa. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. Tecleó el código. Las pesadas puertas metálicas se abrieron. Entró y pulsó el botón de la planta baja. El descenso se sintió como una caída. Cuando las puertas se abrieron al muelle de carga, el aire era frío y olía a lluvia y gases de escape. Se ajustó el abrigo y salió a la noche. Encontró un taxi a 2 manzanas. Al muelle, le dijo al conductor con voz hueca. Al distrito de los almacenes. El trayecto fue un borrón de luces de neón y ventanas salpicadas por la lluvia, cuando el taxi la dejó en el límite del territorio de Montavio. El miedo casi la paralizó. Los almacenes se alzaban como bestias dormidas en la oscuridad. Se obligó a seguir adelante, con las manos en alto en señal de rendición. «Estoy aquí», gritó en la oscuridad. «Soy Lena Caro. Déjalo ir». Las sombras se desprendieron del edificio. 3 hombres. No parecían negociadores, parecían verdugos. «Vaya, mira eso». Uno de ellos sonrió con desprecio, saliendo a la luz. La mascota del jefe ha venido a curar. «Estoy aquí», dijo Lena, con la voz temblorosa pero firme. «Dejad marchar a Enzo». Ese era el trato. El hombre se rió. Era un sonido seco y desagradable. No había ningún trato, cariño. Siempre íbamos a matarlo. Y ahora tenemos la ventaja para hacer que Vascari suplique. Antes de que pudiera darse la vuelta, antes de que pudiera correr, una mano áspera le tapó la boca. La arrastraron hacia atrás, pataleando y gritando hacia el vacío, mientras la oscuridad la envolvía por completo. Dario encontró la nota 20 minutos después. Leyó las 6 palabras y por un momento, su corazón simplemente dejó de latir. El mundo se inclinó sobre su eje. La armadura invencible que llevaba, la personalidad del jefe intocable, se hizo añicos. No gritó, no tiró cosas. Se quedó mortalmente, aterradoramente callado. Entró en la sala de estar, donde Silvio coordinaba los equipos de búsqueda. Silvio levantó la vista, vio la expresión de Dario y palideció. «¿Dónde está?», preguntó Dario. Su voz era un susurro, pero tenía el peso de una sentencia de muerte. «Está en el dormitorio, jefe», dijo Silvio, confundido. «Los guardias están en la puerta. Nadie ha pasado por delante de ellos». «Se ha ido», dijo Dario. Se movió tan rápido que Silvio no tuvo tiempo de reaccionar. Dario agarró a su mano derecha por las solapas de la chaqueta y lo estrelló contra la pared. Un jarrón se estrelló contra el suelo y se hizo añicos. «Se suponía que debías vigilarla», rugió Dario, con la ira finalmente estallando. «Te confié su vida». Ella salió por la parte de atrás mientras tú mirabas fijamente la puerta principal. «Dario, detente», jadeó Silvio, levantando las manos. «La encontraremos. La traeremos de vuelta». Dario lo soltó, dio un paso atrás, con el pecho agitado. Se pasó la mano por el pelo, agarrándose los mechones con tanta fuerza que se los arrancó. Un recuerdo, nítido y agonizante, salió a la superficie. Flashback. Era verano. El sol era cegador. Él era más joven, más suave. Elena se reía mientras abrochaba el cinturón de seguridad de Sofía en el asiento del coche. «Nos vemos en el restaurante». «Yo», había dicho ella. Le lanzó un beso. Las había visto alejarse en el coche. Se había sentido seguro. Se había sentido feliz. Entonces llegó el ruido, el estruendo que sacudió la tierra y hizo vibrar las ventanas de la casa. La columna de humo negro que se elevaba hacia el cielo azul. Corrieron por el camino de entrada,
con los pulmones ardiéndoles, gritando sus nombres, el metal retorcido, el silencio. Habían quedado atrapadas en un fuego cruzado destinado a él. Él era el objetivo, pero ellas fueron las víctimas. Enterró su corazón en dos pequeños ataúdes y se prometió a sí mismo que nunca volvería a sentir nada. Fin. Flashback. Daario parpadeó, la visión se desvaneció, dejando un sabor amargo en su boca. Ya no era aquel joven, no era indefenso, era el monstruo en la oscuridad que otros monstruos temían. «Trae el coche», dijo Daario. Su voz carecía de humanidad. Era puro acero frío. «Llama a todo el mundo, a todos los soldados, a todos los favores. Vamos a los muelles». «Jefe», le advirtió Silvia enderezándole la chaqueta, «si atacamos a los Montavio en su propio territorio, será la guerra. La policía, los federales, todos vendrán a por nosotros». Daario se volvió hacia él. Sus ojos eran dos pozos negros. «Que vengan», dijo Daario. «Esta noche mataré a todos los que se interpongan entre ella y yo». El almacén de los Montavia olía a óxido y sangre seca. Lena estaba atada a una silla en el centro del piso abierto. Tenía el labio partido y un hilo de sangre le corría por la barbilla. Le habían rasgado el abrigo. Temblaba, no por el frío, sino por las secuelas del golpe que había recibido en la cara. 3 hombres estaban de pie a su alrededor, fumando cigarrillos. Enzo, riendo, no se veía por ninguna parte. «¿Crees que vendrá?», preguntó uno de ellos, tirando la ceniza al suelo. «Vendrá», dijo otro. «Y cuando lo haga, estaremos preparados». Las luces del almacén parpadearon, luego se apagaron. La oscuridad se apoderó del lugar. Los hombres gritaron, buscando a tientas sus linternas. «¿Qué demonios?». «Comprueba el interruptor». Un sonido atravesó la oscuridad. Era el sonido húmedo y distintivo de un cuchillo dando en el blanco, seguido del fuerte golpe de un cuerpo cayendo al suelo. «¿Quién está ahí?», gritó uno de los hombres, moviendo la linterna frenéticamente. El haz de luz captó una figura de pie en la pasarela de arriba. Era una sombra más oscura que la noche que la rodeaba. Daario se dejó caer. Aterrizó con la elegancia de un depredador. Rodó para amortiguar el impacto y se levantó con una pistola en la mano. No habló. No hizo ningún monólogo. Simplemente disparó. 2 disparos. 2 cuerpos cayeron. El almacén se sumió en el caos. Más hombres entraron desde las oficinas laterales, con las armas desenfundadas, y el aire se llenó del rugido ensordecedor de los disparos. Daario se movía como un espectro. Se abrió paso entre las cajas, utilizando el entorno como arma. Era brutal y eficiente. Disparó a un hombre en la rodilla y luego lo dejó inconsciente con la culata de su pistola. Desarmó a otro, retorciéndole el brazo hasta que se lo rompió, y luego lo lanzó contra una pila de palés. No era una pelea, era una masacre. Daario era un huracán de violencia, alimentado por una década de dolor y una hora de puro terror. No dejó de moverse, no dejó de disparar hasta que el martillo de su arma hizo clic en una recámara vacía. El silencio volvió al almacén, más pesado que antes. Daario dejó caer el cargador vacío y recargó, con las manos firmes. Caminó hacia el centro de la habitación. Pasando por encima de los cuerpos quejumbrosos de sus enemigos, enfundó el arma. La vio. Lena seguía atada a la silla, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Lo miraba como si fuera un extraño, un dios de la venganza descendido de los cielos. Daario cayó de rodillas frente a ella. La violencia se desvaneció de él al instante, sustituida por un miedo desesperado y tembloroso. «Lena», dijo con voz entrecortada. Sacó un cuchillo de su bota y cortó las cuerdas que le ataban las muñecas y los tobillos. En cuanto quedó libre, se abalanzó sobre él. No se apartó. No miró la carnicería que los rodeaba. Le echó los brazos al cuello y enterró la cara en su pecho, sollozando. «Lo siento», lloró, con la voz amortiguada por su camisa. «Lo siento mucho. Pensé que podría salvarlos». Daario la rodeó con los brazos y la apretó contra él. Hundió el rostro en su cabello, inhalando su aroma, comprobando que estaba caliente, que respiraba, que no era solo un recuerdo en un marco de plata. «Te tengo», susurró con voz quebrada, mientras lágrimas calientes y espontáneas
Le resbalaban por la suciedad de su rostro. «Te tengo. Estás viva», la meció adelante y atrás, aferrándose a ella con una necesidad primitiva y visceral. Besó su cabello, su sien, su labio ensangrentado. La abrazó como si intentara absorberla en su propia piel para mantenerla allí para siempre, donde nada pudiera volver a hacerle daño. «Vamos a casa», le susurró al oído. «Vamos a casa». La levantó, acunándola contra su pecho, y la sacó de la oscuridad, dejando atrás las ruinas de sus enemigos. El silencio en el ático era ahora diferente. Ya no era el silencio de una tumba o una fortaleza. Era el silencio pesado y agotado de un campo de batalla después de que el humo se hubiera disipado. Dario se sentó en el borde de la enorme bañera, con la camisa blanca tirada en el suelo, manchada de suciedad y de la sangre de hombres que nunca volverían a amenazar a nadie. Lena se colocó entre sus rodillas abiertas, con un paño húmedo en la mano. Ella era delicada mientras limpiaba el hollín y la sangre seca de su pecho, con movimientos rítmicos y relajantes. Ninguno de los dos había hablado desde que entraron en el ascensor. La adrenalina que había alimentado la furia de Dario en el almacén se estaba desvaneciendo, dejando tras de sí un cansancio profundo y una claridad aterradora. Miró a Lena. Tenía el labio hinchado y un moratón morado en la mandíbula, pero sus ojos estaban secos y claros. Parecía destrozada, pero indestructible. Él le agarró la muñeca, deteniendo el movimiento del paño. «Debería haberlos matado a todos más lentamente», murmuró con voz áspera. Su pulgar rozó el moratón de su cara y su mano tembló ligeramente al tocarla. Lena dejó el paño a un lado, sobre el borde de mármol. Le puso las manos sobre los hombros, sintiendo la tensión que convertía sus músculos en piedra. «Se han ido, Dario. Se ha acabado». «Nunca se acaba», respondió él, bajando la mirada al suelo. «Siempre hay otro lobo, siempre hay otra guerra. Entonces lucharemos», dijo ella con sencillez. Dario levantó la vista y negó lentamente con la cabeza. La máscara del amanecer despiadado había desaparecido, arrancada por el terror de haber estado a punto de perderla. En su lugar había un hombre que parecía perdido. «No puedo luchar cuando estoy aterrorizado. Lena, esta noche, cuando vi esa habitación vacía, dejé de funcionar. No era un general, era un tonto presa del pánico». Lena se acercó, apretándose contra sus rodillas, obligándolo a mirarla. «Dario, mírame». Él la miró a los ojos, sus ojos oscuros rebosantes de una vulnerabilidad que le partió el corazón. «¿Volverás a dejar que te amen alguna vez?», preguntó ella. La pregunta flotó en el aire lleno de vapor, pesada y absoluta. Dario cerró los ojos y exhaló un suspiro que sonó como una rendición. Apoyó la frente contra el vientre de ella, rodeándole la cintura con los brazos, aferrándose a ella como si fuera lo único sólido en un mundo que se desintegraba. «No te tenía prevista», susurró. Las palabras se ahogaron contra su jersey. «Mi vida estaba ordenada, era fría y segura. Había construido muros tan altos que ni siquiera el sol podía atravesarlos». Apretó más fuerte. «Entonces apareciste tú, riéndote de un cliente, con ese ridículo delantal. Y me arruinaste». Lena le pasó los dedos por el pelo húmedo. «¿Arruinarme?». Él levantó la vista con una expresión feroz y cruda. «Me hiciste sentir vivo de nuevo. Y un hombre que se siente vivo tiene algo que perder. Estoy aterrorizado. Lena, estoy aterrorizado cada vez que sales por la puerta». «Entonces no dejes que salga», susurró ella. La confesión rompió la última presa que contenía la inundación. Dario se levantó, con el pelo empapado, y la atrajo hacia él. Esta vez no hubo desesperación frenética, ni reclamos bruscos. La besó con una ternura lenta y dolorosa que la destrozó por completo. La llevó a la cama y la acostó como si estuviera hecha de cristal. El acto sexual que siguió fue que una conversación sin palabras. Fue una confesión. Cada caricia era una reverencia, cada beso una promesa. Recorrió las líneas de su cuerpo con las manos, memorizándola, adorando el pulso de su garganta y los latidos de su corazón. Fue suave, íntimo y profundamente emotivo. Por primera vez,
La oscuridad de su mundo no entró en la habitación. Solo había el suave resplandor de las luces de la ciudad abajo y la calidez de dos personas que habían encontrado un hogar en los escombros de sus vidas. A la mañana siguiente, la realidad de su situación llegó con el amanecer. Lena se despertó y encontró a Daario vestido. Estaba haciendo una bolsa de cuero al pie de la cama. Parecía descansado, pero la determinación de acero había vuelto a sus ojos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella, apoyándose en los codos. Daario se detuvo, sosteniendo un fajo de billetes. Se volvió hacia ella. He hecho los preparativos. Hay un avión privado esperando en la pista de aterrizaje al sur de la ciudad. Sale en 2 horas. Lena frunció el ceño, la confusión nublando su mente aún somnolienta. ¿Un avión? ¿A dónde vamos? No vamos a ningún sitio, dijo Dario con suavidad. Tú vas a ir a la Toscana. Lena se quedó inmóvil. Disculpa. Daria se acercó a la cama y se sentó en el borde. Le tomó la mano con firmeza. Tengo una villa allí. Es un lugar apartado, amurallado y vigilado por hombres que solo responden ante mí. Allí estarás a salvo, Lena. Los Montavio no podrán alcanzarte al otro lado del océano. Tendrás un nuevo nombre, una nueva vida. Podrás pintar, leer, liberarte de este veneno. Lo dijo como si fuera un regalo. Creía que la estaba salvando. Creía que sí. Lena retiró la mano como si se hubiera quemado. Se incorporó, envolviéndose en la sábana con la ira ardiendo en su interior. «Me estás echando», le recriminó ella. «Después de anoche, después de que me dijeras que te hacía sentir vivo porque yo te hacía sentir viva», argumentó Daario, alzando la voz. «No puedo hacer lo que hay que hacer si estoy preocupándome por ti cada segundo del día. Los Montavio han declarado la guerra total. Las calles se teñirán de rojo. Lena, no puedo tenerte en medio del fuego cruzado. ¿Así que me envías como si fuera un paquete?» Lena se levantó de la cama a toda prisa, ignorando su desnudez mientras cogía su bata. Caminaba por la habitación, furiosa. «Tú decides mi vida por mí. Yo me quedo con una villa y un perro guardián, y tú te quedas aquí para morir. Tengo que quedarme aquí y sobrevivir». Daario se levantó, igualando su intensidad. «Lo hago por ti, no lo quiero», gritó Lena. Dejó de caminar y se volvió hacia él, con el pecho agitado. «No quiero estar a salvo, Dario. No quiero la Toscana. No quiero vistas a un viñedo si tengo que mirarla sola. No lo entiendes, lo entiendo perfectamente». Acortó la distancia entre ellos y le señaló el pecho con el dedo. «Tienes miedo. Crees que si me envías lejos, no tendrás que preocuparte por perderme. Pero me perderás, Dario. Si me subes a ese avión, me perderás. Te quiero aquí, luchando, viviendo. Quiero el caos. Dario, lo quiero todo». Dario la miró fijamente, moviendo la mandíbula. Parecía un hombre que intentaba detener una avalancha con sus propias manos. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró en la mesita de noche. No era un mensaje de texto. Era el tono de llamada específico de Silvio. Dario lo cogió, sin apartar los ojos del rostro de Lena. «¿Qué?», escuchó un momento, y su expresión se endureció como una piedra. «¿Dónde estás?», hizo una pausa. «Voy para allá. Manténlos controlados». Colgó y miró a Lena. La vulnerabilidad había desaparecido, encerrada tras la armadura del jefe. Los líderes de Montavio han sido vistos en una casa de reuniones cerca del río. Si ataco ahora, puedo acabar con esto. Puedo cortar la cabeza de la serpiente. «Dario», advirtió Lena, agarrándole del brazo. «Tengo que irme», dijo él. Se inclinó y la besó con fuerza. Brevemente y por última vez. «Silvio está abajo. Te llevará al aeródromo. Por favor, Lena, hazlo por mí. Sube al avión». No esperó una respuesta. Se dio la vuelta y salió del ático, llevándose consigo el aire de la habitación. Lena se quedó en medio del salón durante un buen rato, escuchando el silencio. No iba a subir a ese avión. Se resistiría. Gritaría. Lucharía contra el piloto si fuera necesario. Fue a la cocina a preparar café. Su mente daba vueltas pensando en formas de convencer a Daario para que la dejara quedarse. Al pasar por el pasillo, oyó una voz. Venía de la entrada de servicio, cerca del lavadero. «Sí, acaba de irse».
Era Silvio. Lena se quedó paralizada. Se suponía que Silvia estaba abajo preparando el coche. ¿Por qué estaba susurrando en el lavadero? Se acercó sigilosamente, pegando la espalda a la pared. Se dirige al río, dijo Silvio, con voz baja y urgente. Es una trampa perfecta. Él cree que te está tendiendo una emboscada, pero está entrando en una trampa mortal. Lena sintió que se le helaba la sangre en las venas. El mundo se tambaleó. Silvio, la mano derecha de Daario, el hombre que le había advertido sobre las guerras que Daario había librado. Hice lo que tenía que hacer, continuó Silvio, con tono defensivo. Está fuera de control. Ha iniciado una guerra por una camarera. Va a quemar el negocio por ella cuando se vaya. Podemos hacer las paces. Podemos estabilizar el territorio. Una pausa. Sí, tengo una chica. Te la llevaré a Rosie's, en el callejón. Puedes hacer lo que quieras con ella. Solo asegúrate de que Vascarí no salga vivo del río. La traición fue tan absoluta, tan fría, que casi le dejó sin aliento. Silvio no era solo un traidor. Era un pragmático. Consideraba el amor de Daario por ella como una enfermedad que había que extirpar para salvar al huésped. Lena retrocedió, con el corazón latiéndole con frenesí contra las costillas. Tenía que advertirle, tenía que detenerlo. Se giró para correr hacia el dormitorio en busca de su teléfono, pero su pie se enganchó en el borde de una alfombra. Tropiezo y su mano golpeó un jarrón que había sobre la mesa del pasillo. No se rompió, pero se tambaleó con un fuerte ruido cerámico. El silencio desde el lavadero fue instantáneo. Lena. La voz de Silvio era tranquila, demasiado tranquila. Ella no respondió. Salió corriendo. Corrió hacia la puerta principal, con los pies descalzos golpeando contra el suelo de madera. Llegó al vestíbulo antes de que una enorme mano la agarrara por el brazo. Silvio la giró. No parecía enfadado. Parecía triste. Lo siento, Lena. De verdad. Pareces una chica agradable, pero tienes cáncer. Él te matará. Lena siseó, luchando contra su agarre. Él te destrozará. Estará muerto en 20 minutos, dijo Silvio impasible. Y el imperio Vascari sobrevivirá. Eso es lo único que importa. La arrastró hacia el ascensor de servicio. Cambio de planes. Vamos a Rossi's. Parece apropiado terminar donde empezó todo. El callejón detrás del salón Rossi's era un estrecho cañón de ladrillos y pavimento mojado, manchado de suciedad. Volvía a llover, una llovizna fría y miserable que mojaba los adoquines. Silvio empujó a Lena fuera del coche. Tenía las manos atadas a la espalda con bridas. El callejón estaba vacío, salvo por unos cuantos contenedores de basura y la pesada puerta de acero que daba al almacén de la cocina. ¿Dónde están?, preguntó Lena temblando de frío. Todavía llevaba puesta la bata. No había tenido tiempo de vestirse. Están llegando, dijo Silvio, mirando su reloj y sacando una pistola de la cintura. Y él también. Dijiste que estaba en el río, dijo Lena, con la confusión disipando su miedo. Les mentí a los Montavios sobre el río, dijo Silvio, y le envié un mensaje a Daario hace 5 minutos diciéndole que te tenía aquí. No está en el río. Viene a por ti. Lena lo miró con horror. Estás jugando a 2 bandas. Estoy limpiando el desastre, corrigió Silvio. Los Montavio mataron a Daario aquí. Yo mato a los Montavio por matar a mi jefe. Surjo como el sucesor afligido que vengó el amanecer. Se restablece el orden. Eres un monstruo, susurró Lena. Soy un hombre de negocios, respondió Silvia. Los neumáticos chirriaron a la entrada del callejón. Un SUV negro entró rugiendo, bloqueando la salida. En el otro extremo, 2 sedanes se detuvieron, con los faros cegadores en la penumbra. Los Montavio. Silvio retrocedió hacia las sombras de la puerta, utilizando a Lena como escudo. Justo a tiempo, la puerta del todoterreno se abrió de golpe. Daario salió. No llevaba chaleco táctico ni rifle. Llevaba traje y solo una pistola. Miró a los hombres Montavio que salían en tropel de los sedanes, y luego miró a Lena. Vio las bridas. Vio a Silvio detrás de ella con una pistola apuntándole a la columna vertebral. Daario no dudó, no pidió condiciones. Levantó su arma y disparó. La bala alcanzó al soldado Montavio que iba en cabeza en la garganta. Se desató el infierno. El callejón estalló en una lluvia de disparos.
Las balas rebotaban contra las paredes de ladrillo, silbando en el aire como avispas enfurecidas. Dario se colocó detrás del bloque del motor del todoterreno, disparando con una precisión aterradora. ¡Matadlo!, rugió Silvio a los Montavio, empujando a Lena detrás de un contenedor de basura. Era solo un hombre, pero era un hombre que no tenía nada que perder. Dario se levantó de un salto y derribó a otro atacante. Avanzaba. No se ponía a cubierto. Seguía avanzando. Caminaba a través de la tormenta de plomo hacia Lena. «Dario, vuelve», Lena gritó. Luchando por ponerse de rodillas, Silvio se dio cuenta de que su plan se estaba desmoronando. Los Montavio estaban retrocediendo ante el implacable avance de Dario. Silvio maldijo, levantando su arma, no hacia Dario, sino hacia Lena. «¡Alto!», gritó Silvio. Dario se quedó paralizado. Se quedó en campo abierto. La lluvia le pegaba el pelo a la frente y le agitaba el pecho. Una mancha roja se extendía por su camisa blanca, justo por encima de la cadera. Le habían dado. «¡Se acabó, jefe!», gritó Silvio por encima de la lluvia. «Baja el arma o ella morirá ahora mismo». Dario miró a Silvio. No era una mirada de traición, era una mirada de absoluta lástima. «Nunca lo entendiste, Silvio», dijo Dario con voz firme, a pesar de la sangre que empapaba su camisa. «¿Crees que el poder es lo único que importa?». «¡Tírala!», gritó Silvio apretando el gatillo. Dario soltó el arma. Silvio exhaló, con una sonrisa en los labios. «Bien, ahora». No terminó la frase. Lena, impulsada por una rabia que eclipsaba su miedo, se lanzó hacia atrás. Se abalanzó con todo su peso sobre las piernas de Silvio. No fue un movimiento elegante, pero sí inesperado. Silvio tropezó, su disparo se desvió y astilló el ladrillo a pocos centímetros de la cabeza de Lena. Dario no se abalanzó sobre su arma. Se abalanzó sobre ellos. Golpeó a Silvio como un tren de mercancías. El impacto empujó al traidor contra la puerta metálica del salón. El arma salió disparada por el pavimento mojado. Dario no le dio un puñetazo. Agarró a Silvio por el cuello y le golpeó la cabeza contra la pared de ladrillo. Una vez, dos veces. El sonido fue repugnante. Silvio se desplomó en el suelo, inconsciente o algo peor. Pero los Montavios se le estaban reagrupando. «¡Está desarmado! ¡Cogedlo!». Dario agarró a Lena y la levantó. Buscó a tientas un cuchillo en su bolsillo y cortó sus ataduras. En el interior, jadeó, empujándola hacia la pesada puerta de acero. La abrió de una patada. Cayeron en el almacén de la cocina. Las balas destrozaron el marco de la puerta a su alrededor. Dario cerró de golpe la pesada puerta metálica y echó el cerrojo. «¡Van a volar la cerradura!», jadeó, apoyándose pesadamente contra la puerta. Tenía el rostro gris. La mancha de su camisa se extendía rápidamente. «¡Tenemos que escondernos!», gritó Lena, agarrándole del brazo. «Dario, estás sangrando». «El congelador», dijo entre dientes, «está reforzado. Acero grueso. No pueden atravesarlo con sus disparos». Se tambaleó hacia el congelador industrial que había al fondo del almacén. Lena tiró de la pesada manilla y entraron a trompicones. El frío los golpeó al instante. Era un frío glacial que les quemaba los pulmones. La habitación estaba llena de trozos de carne colgados y cajas de hielo. Lena cerró la puerta desde dentro. El pestillo hizo clic, sellándolos en una caja de hielo hermética e insonorizada. El silencio fue repentino y ensordecedor. Dario se deslizó por la pared metálica, con las piernas flaqueándole. Cayó con fuerza, agarrándose el costado, con sangre oscura y brillante que brotaba del suelo metálico y humeaba en el aire gélido. «¡Dario!». Lena se arrodilló a su lado. Rasgó el dobladillo de su bata, arrugó la tela y la presionó contra la herida. Él gimió, con la cabeza echada hacia atrás contra la pared, la piel ya pálida y temblando violentamente por el frío. «No está bien», susurró, castañeteando los dientes. «Vas a estar bien», dijo Lena, con voz temblorosa. Las lágrimas, calientes y rápidas, le corrían por la cara y se congelaban en sus mejillas. «Eres demasiado terco para morir en un congelador». «Dario Vascari». «Frío», murmuró. «Tanto frío». «Estoy aquí», sollozó Lena. Se acercó más,
envolviendo su cuerpo alrededor del de él, tratando de compartir su calor. Presionó su frente contra la de él. «Quédate conmigo, mírame». Dario abrió los ojos. Estaban nublados, sin enfoque. Levantó una mano, con los dedos manchados de su propia sangre, y le tocó la mejilla. «He vuelto», susurró. «Has vuelto», confirmó ella, besándole la palma helada. «He elegido», dijo con voz ronca, luchando por respirar. «He elegido el caos». Un sollozo atravesó la garganta de Lena. «Sí, sí, lo has hecho, y vamos a sobrevivir. ¿Me oyes? Vamos a vivir fuera». Los golpes sordos de los Montavio tratando de derribar la puerta exterior vibraban a través del suelo. Pero dentro, el tiempo parecía alargarse. La mano de Dario cayó sobre su cintura, agarrándola con fuerza. «Lena, estoy aquí. Si yo no lo hago, no». Ella lo interrumpió con ferocidad y desesperación. «No te atrevas a decir adiós. Me lo prometiste. ¿Recuerdas? Prometiste que no huirías». Dario soltó una risa débil y entrecortada que se convirtió en una tos. «No estoy huyendo. Solo estoy descansando». Apoyó la cabeza en el hombro de ella. El frío se les metía en los huesos, ralentizando sus corazones. La pérdida de sangre lo estaba adormeciendo. Lena lo abrazó, presionando con fuerza la herida con las manos, mientras su propio cuerpo temblaba por el frío y el terror. «No nos perderemos el uno al otro», susurró en el aire helado. «Una promesa contra la oscuridad. No volveremos a perdernos el uno al otro». «Promételo», susurró Dario con voz apenas audible. Sus ojos se cerraron. Lena enterró el rostro en su cuello, escuchando el ritmo superficial y entrecortado de su respiración, rezando para que las sirenas que oía débilmente en la distancia vinieran a rescatarlos y no llegaran demasiado tarde. Las sirenas de aquella noche no anunciaban el rescate. Anunciaban un final diferente. Dario sobrevivió al congelador. Cuando la policía finalmente cortó las pesadas puertas de acero con lanzas térmicas, lo encontraron apenas consciente, con la sangre congelada en el suelo metálico, pero con la mano aún agarrada con fuerza a la de Lena. Lo llevaron rápidamente al quirófano. Un caos de luces y gritos mientras Lena era detenida, interrogada y finalmente liberada, cuando unos costosos abogados aparecieron de la nada para protegerla. Él sobrevivió, pero el mundo en el que despertó estaba en llamas. El tiroteo en el callejón no había puesto fin a la guerra, le había echado gasolina. Los Montavio, humillados y sin líder tras la pérdida de sus capitanes clave en la redada al almacén, se habían vuelto salvajes. Atacaban los negocios de Viserys a plena luz del día. Peor aún, el comisario de policía, que había mirado para otro lado durante años, estaba ahora bajo presión federal para entregar una cabeza en bandeja. Incluso los propios lugartenientes de Dario, sintiendo la sangre en el agua y viendo a su líder debilitado por una bala en el estómago, comenzaban a rondarlo como tiburones. El imperio Vascari se desmoronaba. 3 semanas después del tiroteo, Daerio se sentó en un refugio en las afueras de la ciudad. Estaba más delgado, sus movimientos eran rígidos y dolorosos, y la herida en su costado era un recordatorio constante y punzante de su mortalidad. Lena estaba sentada frente a él. La mesa que los separaba estaba cubierta de teléfonos desechables y mapas. «No puedes volver», dijo Lena. Su voz era tranquila, pero poseía una firmeza que no tenía hace 6 meses. «Si vuelves a la ciudad, morirás. Si los Montavio no te matan, los federales te encerrarán de por vida. No hay forma de ganar esto, Dario». Dario miró el mapa de Elmera, la ciudad que había gobernado, la ciudad que ahora intentaba devorarlo. Miró a Lena. Parecía cansada. Las ojeras bajo sus ojos eran profundas y se estremecía cuando los coches pasaban demasiado despacio por la ventana. Él le había hecho eso. La había arrastrado a la oscuridad, y ahora la oscuridad se negaba a dejarla marchar. «Lo sé», dijo Dario con voz ronca. «No puedo conservar el trono, pero tampoco puedo marcharme sin más, Lena. Un rey no se retira. Gobierna hasta que lo entierran». «Entonces deja que te entierren», dijo Lena. Dario levantó la vista y entrecerró los ojos. «¿Qué?».
Dales lo que quieren, dijo ella, inclinándose hacia adelante. Dales un cadáver, dales una tragedia. Dario Vascari tiene que morir para que tú puedas vivir. El plan era una locura. Requería liquidar activos en secreto, comprar silencio con millones de dólares y confiar en un puñado de soldados que no eran leales al dinero, sino al hombre. Tardó 2 semanas en prepararse. Un martes por la noche, exactamente un mes después del tiroteo en el callejón, la finca Viscari, símbolo de su poder, la fortaleza en la colina, estalló. La explosión sacudió las ventanas de las casas a 3 millas de distancia. Según informaron más tarde los medios, se trató de una fuga de gas, un trágico fallo catastrófico en los sistemas del sótano. El fuego ardió hasta el amanecer, consumiendo el arte, la historia y al hombre que, según se informó, se estaba recuperando en el interior. Más tarde, los registros dentales coincidieron con un cuerpo encontrado entre los escombros. Un cuerpo procedente de la morgue, un desconocido sin nombre. Con un propósito final en la muerte, la ciudad de Elmera contuvo la respiración. Los Montavios celebraron. La policía cerró el caso. El rey había muerto. Y Lena Caro desapareció entre el humo. Una novia afligida que hizo una sola maleta y desapareció. Probablemente huyendo de los fantasmas de una vida que se había reducido a cenizas. Un año después, la lluvia en Oregón era diferente de la lluvia en la ciudad de Elmera. La lluvia sabía a asfalto y gases de escape. Aquí, en la pequeña ciudad costera de Oak Haven, sabía a agujas de pino, salitre y tierra antigua y profunda. Lena estaba detrás del mostrador de Turning Page, una pequeña librería y cafetería que había comprado en efectivo 6 meses antes. La tienda era cálida y olía a granos de café tostados y papel viejo. Era tranquila y segura. Limpió la máquina de café expreso con movimientos lentos y meditativos. Afuera, el cielo gris se cernía sobre el océano y las olas rompían contra los escarpados acantilados en una rítmica nana. Ella tenía un aspecto diferente. Llevaba el pelo más largo, recogido en una trenza suelta. Vestía un jersey grueso y oversize y vaqueros, lejos del uniforme negro que llevaba en Rossi's. Parecía más sana. Los bordes afilados de su ansiedad se habían suavizado con el ritmo de las mareas, pero sus ojos seguían alertas. Seguía comprobando las salidas cuando entraba en una habitación y seguía llevando el anillo. Era una sencilla banda de plata en una cadena alrededor de su cuello, escondida bajo su jersey contra su piel. Era lo único que había conservado de su antigua vida. Eso y los recuerdos. La campana sobre la puerta sonó. Lena no levantó la vista inmediatamente. «Ahora mismo voy», gritó, concentrándose en calentar una taza de leche. «Siéntase libre de echar un vistazo. Las novedades de ficción están en la mesa junto a la ventana». No hubo respuesta. No se oyeron pasos acercándose a las estanterías. Solo el sonido de la puerta cerrándose, aislando el viento y la lluvia. Una extraña sensación recorrió la espalda de Lena. Era una sensación que no había experimentado en 12 meses. Un cambio en la presión atmosférica. Una gravedad repentina y pesada entró en la habitación. Apagó el vaporizador. El silbido de la máquina se apagó, dejando un silencio resonante en la tienda. Se dio la vuelta lentamente. Un hombre estaba de pie justo dentro de la puerta, goteando agua sobre el desgastado suelo de madera. Llevaba un pesado abrigo de pescador y unas botas de trabajo oscuras. Tenía barba, espesa y oscura, salpicada de canas prematuras que no estaban allí hace un año. Estaba más delgado, los ángulos afilados de su rostro eran más pronunciados, lo que le daba un aspecto rudo y curtido. Se apoyaba pesadamente en un bastón que sostenía con la mano derecha, pero los ojos eran los mismos, oscuros, intensos y fijos en ella, con un hambre que podría consumir el mundo. Lena se llevó la mano a la boca. El trapo que sostenía cayó al suelo. «Hola, Lena», dijo él. Su voz era más áspera, oxidada por la falta de uso. Pero era él. Era Dario. Ya no era Dario Vascari. Ese hombre estaba muerto. Este era otra persona. Un hombre llamado Mateo, según el pasaporte que ella había ayudado a falsificar. Un hombre cojo y con una vida tranquila. Pero para ella era simplemente él. No podía hablar,
No podía respirar. Rodeó el mostrador, con las piernas como si no le pertenecieran. Caminó hacia él, primero despacio, luego más rápido. Él dejó caer el bastón. Este golpeó ruidosamente el suelo. Abrió los brazos. Lena chocó contra él. Golpeó con fuerza su pecho, hundiendo la cara en la áspera lana de su abrigo. Olía a lluvia, a océano y debajo de todo eso, el débil y familiar aroma a sándalo y piel. «Llegas tarde», sollozó con la voz ahogada contra él. Le dio un puñetazo en el pecho, un golpe débil y tembloroso. «Dijiste 6 meses. Ha pasado un año». «Hubo complicaciones», murmuró Daario, rodeándola con los brazos. La abrazó con fuerza, levantándola ligeramente del suelo y hundiendo la cara en su cuello. Tenía que estar seguro. Tenía que estar seguro de que nadie nos observaba. Tenía que estar seguro de que era seguro. «Te odio», gritó ella, agarrándose a la parte trasera de su abrigo, aferrándose a él como si le fuera la vida en ello. «Lo sé», susurró él. «Yo también te quiero», dijo mientras la empujaba hacia atrás, cojeando notablemente, apoyándose en su lado izquierdo, donde la bala había causado el daño. La empujó hacia el pequeño almacén que había detrás de la sección de historia y cerró la puerta de una patada, aislándola del mundo, aislándola de la lluvia, aislándola del pasado. Se quedaron allí, en la penumbra, respirando el uno al otro. Lena se apartó, enmarcando su rostro con las manos, trazando con los pulgares las nuevas arrugas alrededor de sus ojos, la aspereza de su barba. «Estás diferente», susurró. «Ahora solo soy un hombre». «Lena», dijo él en voz baja. «Sin imperio, sin soldados, solo un hombre con una pierna mal y una librera en la que no puede dejar de pensar». Apoyó la frente contra la de ella. La proximidad desencadenó un recuerdo nítido y visceral que la transportó a la noche en que todo cambió. Flashback de hace un año. El ático estaba vacío. Las pinturas habían desaparecido. Los muebles estaban cubiertos con sábanas. Parecía un barco fantasma a la espera de hundirse. Era su última noche antes de la explosión, antes de la separación. Daario había encendido velas, cientos de ellas, y sus luces parpadeantes suavizaban los ángulos modernos y duros de la habitación. Afuera, la ciudad de Elmera brillaba, indiferente al hecho de que su rey estuviera a punto de abdicar. Se quedaron en el centro de la habitación. No quedaban palabras por decir. Habían repasado el plan 1000 veces. Conocían los riesgos. Sabían que era muy probable que no volvieran a verse nunca más. Daario extendió la mano y desató la bata de seda que ella llevaba puesta. Esta se deslizó hasta sus pies. Esta vez no la tocó como si fuera una posesión. La tocó como si fuera un recuerdo que intentaba preservar. Sus manos se movieron sobre su piel con una lentitud agonizante, recorriendo cada curva, cada cicatriz, cada estremecimiento. Se trasladaron a la alfombra frente a la chimenea. El acto sexual fue lento, una comunión desesperada y silenciosa. No había prisa por llegar al final. Querían existir en el intervalo, en los momentos en que sus corazones latían uno contra el otro en un ritmo sincronizado. Él besó sus párpados, sus sienes, el pulso de su muñeca. Ella lo abrazó, sintiendo las cicatrices de su espalda, la historia irregular de su dolor, y trató de curarlo todo con su tacto. Cuando finalmente la penetró, observó su rostro. Mantuvo sus ojos fijos en los de ella, una conexión intensa e inquebrantable que los desnudó a ambos. Fue un acto de adoración. Fue un adiós. «Si no lo consigo», le había susurrado contra sus labios con la voz quebrada. «Sabes que esta era la única parte de mi vida que era verdaderamente mía». «Lo conseguirás», le había jurado ella, atrayéndolo hacia ella. Me encontrarás en el presente». El recuerdo se desvaneció, sustituido por la realidad de la polvorienta trastienda de Oak Haven. Dario estaba allí, había cumplido su promesa. Se inclinó y la besó. No era el beso desesperado con sabor a sangre del callejón. No era el beso aterrorizado del congelador. Era un beso de paz. Sabía a café y a lluvia. Era profundo y firme, arraigado en la tierra bajo sus pies.
No había armas en sus caderas. No había sangre en sus manos. El silencio que los rodeaba no esperaba un disparo. Era solo silencio. Daario se apartó, apoyando las manos en su cintura. Miró a su alrededor, al estrecho almacén, a las pilas de inventario sin vender y al cubo de fregar en la esquina. No es un ático, señaló. Una pequeña sonrisa torcida se dibujó en sus labios, una sonrisa que ella nunca había visto antes. Era una sonrisa libre. Es mejor, dijo Lena, secándose las lágrimas de las mejillas. Es nuestro, y aquí a nadie le importa quién eras. Solo les importa si puedes arreglar una estantería que gotea. Creo que puedo arreglar una estantería, dijo Dario. Le acarició el brazo con la mano y entrelazó sus dedos. Te extrañé, Elena. Cada hora, cada respiro. Yo también te extrañé, susurró ella. Levantó la mano y jugueteó con el cuello de su abrigo, con un brillo travieso volviendo a sus ojos. La misma chispa que había iniciado una guerra en un club nocturno hacía mucho tiempo. Se recostó contra el marco de la puerta, inclinando la cabeza y mirándolo a través de sus pestañas. Sabes, dijo suavemente, con un tono juguetón en su voz. No debería estar aquí, señor. Los clientes no pueden entrar en el almacén. Tendré que llamar al gerente. Dario se rió. Era un sonido áspero y hermoso. Se acercó, invadiendo su espacio, y su antigua dominancia resurgió por un instante, pero ahora templada por el amor. No soy un cliente, gruñó, bajando la voz hasta ese tono familiar que le hacía estremecer. Oh, no. Lena se mordió el labio y lo miró. Entonces, ¿qué haces aquí? Solo estaba coqueteando, susurró, repitiendo las palabras que habían sellado su destino aquella noche en Rossi's. Los ojos de Daario se oscurecieron y sus pupilas se dilataron. Extendió la mano y la apoyó en la pared junto a la cabeza de ella, acorralándola como había hecho aquella primera noche. Pero esta vez no había miedo, solo una promesa cumplida. Se inclinó, rozándole la oreja con los labios, con su aliento cálido contra su piel. Y todavía voy a tomarte contra la pared, murmuró, atrayéndola hacia él. Y mientras la lluvia caía suavemente sobre el techo de la tranquila librería, al borde del mundo, el antiguo rey de Elmera y la chica que lo había arruinado acortaron la distancia. Por fin y para siempre en casa. Muchas gracias por escuchar esta historia. Solo estaba coqueteando, dijo ella. El jefe de la mafia apuró su bebida y la empujó contra la pared. Espero que hayas disfrutado del viaje de Lena y Daario desde el peligroso inframundo de Elmera hasta su nuevo y tranquilo comienzo en la costa. Me encantaría conocer tu opinión sobre el final. ¿Te ha gustado que encontraran la paz o esperabas un final diferente? Deja un comentario más abajo diciéndome desde dónde nos escuchas y qué te ha parecido la historia. Me encanta leer vuestros comentarios en inglés. Si te ha gustado esta serie y quieres escuchar más historias apasionantes, emotivas y emocionantes, no olvides darle al botón de suscribirse al canal Mafia Romance Stories. Dale a me gusta a esta historia si te ha cautivado y nos vemos en la próxima aventura.